Bueno, para los que no estuvieron la sesión anterior, me platicaba ahorita Liz que ella no había podido estar las últimas dos sesiones. Y bueno, les platico brevemente, ¿no? Nada más la sesión pasada terminamos con la lectura de Saussure, que ahí estábamos viendo esta última parte que es lo de la lingüística estática y la lingüística evolutiva. Entonces, pues eso es lo que también equipara o que nombra de otra manera como lingüística sincrónica y diacrónica, ¿no? Ya después de eso comenzamos a hablar de la condensación y el desplazamiento en los sueños, la interpretación de los sueños de Freud, y pudimos abordar pues únicamente la condensación la sesión pasada, ¿no? Ya no nos dio tiempo para más. Eh, y aprovechando alguna cosa que me comentó César en otra actividad que tenemos, este, que estábamos hablando de esta parte del inciso C, que es de la interpretación de los sueños, que se llama la figuración, ¿no? Esa parte yo no la consideré para este taller, porque a mí me interesaba ver estos dos aspectos, ¿no? La condensación y el desplazamiento, eh, pero lo cual no quiere decir que sea menos importante, ¿no? Es parte del mismo capítulo que se llama el trabajo del sueño y que implica todo aquello que se va a hacer para construir un sueño, ¿no? Entonces, pues esta lectura que nosotros hemos estado haciendo, pues es una propuesta que yo hice tomando en cuenta que no podemos agotar todos los textos, ¿no? Que vamos a ir por un cierto camino que a mi modo de ver es lo que nos puede ayudar a ir empezando una lectura de Lacan teniendo ciertas bases, pero que de ninguna manera es la única vía, ni tampoco pretende ser la mejor, ¿no? Simplemente es una propuesta que a mí, pues se me fue acomodando, ¿no? Que yo fui revisando ciertas cosas y que creo que es una vía que nos puede ayudar a entender mejor. Pero no quiere decir que esos capítulos que yo propuse de la interpretación de los sueños sean lo más importante de todo el libro ni que sea lo único, ni que no piense que la obra completa este, no valga la pena, ¿no? Sino nada más esos capítulos. No, para nada. La idea era tomar algunas cosas nada más y, y que con eso podamos ir como haciendo cierta asociación con las otras cosas que vamos leyendo. A ver si nos funciona, pues ojalá y sí. Y también para eso, pues bueno, pues requerimos de la participación de todos, ¿no? Entonces, en este momento, fíjense que la sesión pasada yo sentí que estuvo un poco silenciosa, que faltó un poco de participación. Entonces, si quieren, en esta ocasión podemos empezar eh, con algunas partes que yo destaqué del desplazamiento, porque como les decía, ya terminamos la parte de la condensación y después ya les paso la palabra, entonces a modo de romper el hielo, pues yo quiero destacar algunas partes, igual como les dije, el hecho de que a mí me parezca esto lo importante del desplazamiento no quiere decir que sea lo único, al contrario, ¿no? Lo importante de hacer una lectura en grupos que nos podamos complementar, que yo diga una cosa y ustedes me van diciendo por ahí otra y así lo vamos construyendo todos y nos va yendo mejor cada vez, ¿no? Entonces, de entrada, esta parte que es el trabajo del desplazamiento, Freud le pone entre paréntesis descentramiento. Y creo que Freud es muy claro en las cosas que nos va compartiendo
y cuando uno va leyendo se da cuenta que tiene esta habilidad para elegir las palabras perfectas para lo que nos está diciendo, ¿no? Empieza este inciso con algo que para mí fue muy importante, ¿no? Dice otra relación probablemente no menos importante, o sea, otra relación, aparte de la condensación, hubo de llamarnos la atención ya cuando reuníamos los ejemplos de condensación onírica. Y desde ese punto, yo algo que quería resaltarles es que condensación, desplazamiento y la figuración del sueño, a pesar de que son tratados como distintos incisos, pues son cosas que difícilmente nosotros podamos ver por separado, ¿no? Es decir, la condensación, el desplazamiento y la figuración son cosas que van de la mano, que se anudan, ¿no? Que de cierta manera, para presentar la unidad, digamos, del sueño, tienen que estar todas esas cosas enlazadas, ¿no? Pero no quiere decir que pueda haber desplazamiento, pueda haber condensación por separado, ¿no? Entonces, dice aquí Freud, pudimos observar que los elementos que en el contenido manifiesto del sueño se imponen como los ingredientes esenciales, en modo alguno desempeñan el mismo papel en los pensamientos oníricos. Es decir, lo que es esencial en el contenido del sueño, no lo es así en los pensamientos oníricos, ¿no? De entrada, Freud. Como correlato, puede formularse también la proposición inversa. Lo que en los pensamientos oníricos constituye evidentemente el contenido esencial, ni siquiera necesita estar presente en el sueño. El sueño está, por así decir, diversamente centrado y su contenido se ordena en torno de un centro constituido por otros elementos que los pensamientos oníricos. Es decir, eh, aquello que está en ese contenido latente o lo que Freud llama los pensamientos oníricos, no necesariamente lo vamos a ver en el contenido manifiesto, es decir, en esas imágenes, en esos diálogos, en eso que está ahí figurado en el sueño, sino que el centro mismo de ese sueño se encuentra en otro lado. Por eso el desplazamiento también Freud le pone el nombre de descentramiento. Entonces, en la siguiente página, en la 312, al final, dice ahí Freud, no llega al sueño lo que es importante en los pensamientos oníricos, sino, podríamos decir, lo que está contenido en ellos de manera múltiple. Ahora bien, con esta hipótesis no avanzamos mucho en la comprensión de los sueños, pues a primera vista no parece creíble que esos dos factores, la determinación múltiple y la valencia intrínseca, puedan producir efectos de sentido diverso. Aquellas representaciones que son las más importantes en los pensamientos oníricos serán también, casi con certeza, las que retornen en ellos con la mayor frecuencia, puesto que desde esas representaciones, como desde otros centros, irradian los pensamientos oníricos singulares, y sin embargo el sueño puede desechar esos elementos acentuados con intensidad y apoyados desde múltiples lados y recoger en su contenido otros elementos a los que solo conviene la segunda de esas propiedades. Y también además de esto, o sea, recuerden esta parte que decía Freud, en capítulos anteriores, ¿no? De los elementos que se utilizan luego para figurar el sueño, ¿no? Vivencias del día, vivencias de la infancia, recuerdos que a lo mejor carecían de alguna importancia, pero sin embargo, como guardan alguna relación con ese contenido latente que no puede presentarse de lleno ahí, por una labor de desplazamiento, terminan representados en otra cosa. O sea,
lo importante termina representado en algo que no tenía la más mínima importancia, puede ser algo que pasó en el día, algo muy rutinario, y es ahí donde se van a figurar ciertas cosas, donde se van a desplazar ciertas cosas que son lo realmente importante para el sueño, ¿no? Hice también en la siguiente página, al final. En el trabajo onírico se exterioriza un poder psíquico que por una parte despoja de su intensidad a los elementos de alto valor psíquico y por la otra procura los de valor ínfimo nuevas valencias por la vía de la sobredeterminación. La sobredeterminación también es un concepto muy importante en Freud, ¿no? Y lo que yo ya les comentaba, cómo estas cosas que tienen mucha importancia, se les resta importancia. Bueno, no se les resta importancia, sino que, digamos, quedan relegadas y esa importancia se le transfiere a otra cosa, se desplaza hacia otra cosa. Y dice Freud, haciendo que estos alcancen el contenido onírico. Si esto se concede en la formación de los sueños, ocurre entonces una transferencia y un desplazamiento de las intensidades psíquicas de los elementos singulares, de lo cual deriva la diferencia de texto entre contenido y pensamiento sonírico. El proceso que con esto suponemos es lisa y llanamente la pieza esencial del trabajo onírico. Merece el nombre de desplazamiento onírico. El desplazamiento y la condensación son los dos maestros artesanos a cuya actividad podemos atribuir principalmente la configuración del sueño. Ese es un punto pues muy importante. Fíjense, a mí me recordaba y en otro taller que tenemos, pues yo les ponía el ejemplo de lo que a veces nos pasa en los sueños, ¿no? Que de repente tú tienes en algún sueño hay un objeto que está ahí, que a lo mejor se está moviendo o algo, y que te provoca un pánico, un terror incomprensible, ¿no? Y que te lleva incluso a despertarte. Pero cuando tú estás relatando ese sueño, pues tienes que hacer un esfuerzo tremendo por explicar cómo una cosa tan insignificante podía provocarte eso sin sonar pues ridículo, ¿no? Creo que ese es un ejemplo que también tiene que ver con estas cosas, ¿no? Pero también hay que tomar en cuenta que hay una multivocidad, dice Freud, ¿no? Y también son muchas cosas las que luego caen en una, ¿no? Que esa sería la condensación, ¿no? No solo se desplaza de una a una, sino que se desplaza de varias hacia una, ¿no? Entonces se da un desplazamiento y una condensación, ¿no? Y por eso lo que yo les comentaba al principio, de que no son dos mecanismos que fácilmente se puedan separar, ¿no? Sino que son cosas que tienen que ir unidas, ¿no? Por último, antes de pasarle la palabra a ustedes, a ver qué fue lo que ustedes encontraron, qué dudas les surgieron, eso. Me gustó mucho este relato que pone Freud aquí al final, ¿no? Porque viene un comentario que dice, resultado de este desplazamiento es que el contenido del sueño ya no presenta el mismo aspecto que el núcleo de los pensamientos oníricos y que el sueño solo devuelve, refleja una desfiguración, dislocación del deseo onírico inconsciente. Dice, ahora bien, la desfiguración onírica no es ya conocida, la reducimos a la censura que una instancia psíquica ejerce sobre la otra en la vida pensante. Entonces, ¿por qué esa condensación? ¿Por qué ese desplazamiento? Pues aquí Freud nos empieza a hablar también de la censura, ¿no? Que es un punto importante. Y por eso nos agrega una nota al pie donde viene un relato eh, que se llama Fantasías de un... No, no, no. Un relato de fantasías de un realista
de un autor que se llama Linkeus, Joseph Popper Linkeus, que dice el soñar es como velar. Y dice así, ¿no? Acerca de un hombre que tiene la maravillosa cualidad de no soñar nunca disparates. Tu espléndida cualidad de soñar como si estuvieras en vela se debe a tu virtud, a tu bondad, a tu sentido de la justicia, a tu amor a la verdad. Es la serenidad moral de tu naturaleza la que me lo explica todo. Pero si yo no estoy equivocado, replicó el otro, estoy por creer que todos los hombres tienen la misma constitución que yo y nadie sueña disparates. Un sueño que se recuerde con nitidez, tal que se lo pueda contar, vale decir, que no sea un sueño producido por la fiebre, tiene siempre sentido. Y no podría ser de otro modo. En efecto, lo que está en contradicción recíproca no podría agruparse en un todo. El hecho de que el tiempo y el espacio a menudo se confundan no menoscaba en nada el contenido verdadero del sueño, pues ni uno ni el otro han tenido importancia para su contenido esencial. Y aún muchas veces hacemos lo mismo en la vigilia. Pienses en los cuentos, en tantos osados y significativos productos de la fantasía, respecto de los cuales solo un hombre carente de inteligencia podrá decir, esto es disparatado porque no es posible. Ah, exclamó el amigo, si todos supieran interpretar siempre correctamente los sueños como tú lo has hecho con el mío. No es por cierto una tarea fácil, pero con un poco de atención el soñante mismo debería poder llevarla a cabo siempre. Preguntarán ustedes, ¿por qué casi nunca lo consigue? Es que en el caso de ustedes parece haber algo escondido en el soñar, algo impúdico de algún tipo, un cierto secreto que difícilmente se concibe, y por eso tan a menudo el soñar de ustedes parece sin sentido y aún un disparate. Empero en el fundamento último, en modo alguno es así, y no puede serlo, pues siempre se trata del mismo hombre, ya esté en vela o sueño. Bueno, ese es un ejemplo que nos pone Freud ahí tomado en la literatura, pero que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando. Y bueno, con eso cierra Freud, todavía hay un párrafo más de lo que es el desplazamiento, pero bueno, es lo que a mí me gustaría destacar de estas dos cuestiones de la condensación y el desplazamiento. Y pues me gustaría escuchar a ustedes qué opinan, qué les pareció, qué preguntas les surgieron, lo que quieran compartir. Leslie, Pues aprovecho. Buenas noches, espero que tengan una bonita noche. Pues bueno, no sé qué se haya comentado al inicio, pero bueno, voy a comentar con respecto a este texto y que está diciendo. Este, sí, me quiero nada más puntualizar como varios aspectos que creo que me parecen fundamentales para de aquí partir a todo lo demás que se va a construir en la teoría en Freud y que posteriormente en Lacan, ¿no? Se va a tomar también de aquí lo del velar, ¿no? Que de ahí pasa a la fantasía, pasa al imaginario, ¿no? Cómo se va construyendo. Y me gusta, bueno, voy a empezar con esta palabra que dijiste, insignificante, ¿no? Dijiste algo insignificante. Me gusta que lo hayas mencionado porque ahorita yo lo estoy uniendo a Lacan, ¿no? Pero en ese momento, pues Freud lo estaba refiriendo desde que no, desde otro punto, ¿no? Desde que no está significado, ¿no? Porque eso me parece, me gusta cómo ahorita lo relacioné cuando lo dijiste. Dije, qué curioso que en este momento, es decir, este texto es fundamental porque a partir de este se construye todo, ¿no? O sea, es decir, de aquí toman muchos aspectos, por ejemplo, estos procesos que ya, bueno, en Lacan se llaman los procesos lingüísticos, ¿no? Pero aquí Freud los está tomando como mecanismos, como algo allegado al yo, a la estructura, ¿no? Algo que está por de fuera, cuando para Lacan podría ser que está fusionado con, ¿no? O, o, pero me gusta esto, ¿no? Que dice, son insignificantes, ¿no? Que lo está entre lo latente y lo manifiesto. Es decir, ¿qué tan significatorio es? ¿O dónde está significando algo? ¿En qué parte, en qué momento se está significando? Y lo voy a unir a esto que decías, que desplazamiento y condensación va junto, pero al mismo tiempo estos procesos dan cuenta de la manera de operar
de esto inconsciente que aquí se está construyendo, que primero empieza como muy médico y explicándote todos los sueños, no, sí, esto por aquí, pues esto por acá, esto así, y parece que te envuelve y que se pierde, pero luego cuando parece que lo deja al final, esto del deseo, o esto de la realización de deseo, satisfacción, parece que lo deja como al final, como reservándose a, ¿no? Ya después de haber soltado todo esto que se ha construido en lo social, así lo percibo, ¿no? De alguna forma, y que luego se adentra y parece que aquí es donde deja el enigma, ¿no? Es decir, bueno, ¿y aquí qué más hay, no? O sea, sí está significando, pero ¿qué está significando para qué, cómo, en qué momento, de qué forma? Y da cuenta, entre esta condensación y este desplazamiento, que no hay tiempo, ¿no? Esto que dices del tiempo y el espacio, ahora lo uno, lo anudo, que aquí está dando cuenta ya no, o sea, es decir, ya no desde lo metafísico en el que quieres dar cuenta de los límites de aquí, sino que aquí no hay límite entre el sinsentido, entre lo absurdo, que lo toma mucho de la filosofía, este vacío, ¿no? Esto, y que bueno, ya Lacan luego parece que, bueno, a mí me gusta más cómo lo elabora ya, ¿no? Después, pero así como condensación y desplazamiento van como todo el tiempo juntos y aunque unos vemos más que otros, en la clínica luego sí vemos este mezcla que a veces no parece no saber dónde está el qué, ¿no? Porque se le van dando muchos sentidos diferentes a cada momento de cada historia, de cada sujeto. Es decir, a 6 meses del análisis, más adelante a lo que empezó, el mismo sueño toma otra significación u otras formas, que es lo que estás refiriendo, ¿no? Esto de ya no presenta el mismo aspecto, sino que ha sido transformado en este disfraz, y luego retomando lo de la censura, pero eh, sí, o sea, cómo opera lo inconsciente, esta censura, esta línea entre lo que se está reprimiendo, quién está reprimiendo, ¿no? El yo, ¿no? O sea, ahí como que se empieza a jugar también parte de estas tópicas que ahí también todavía no las tenía ni pensadas, ya elaboradas, ¿no? Pero creo que esto va elaborando, va tejiendo el camino para dar lugar a esto que dices del velar y de la fantasía, ¿no? Y qué es lo que se está velando, ¿no? Ya, o sea, esto del velo me gusta porque en Lacan, ahorita lo relacioné tanto a esto que estás diciendo es insignificante, ¿no? No está significado a nada, está libre, está sin operar bajo ningún rubro ni nada, ni siquiera por estos procesos que pueden pasar por allí, pero no está anudado, ¿no? No está enlazado con estos. Y ahí ya sería la metáfora de la metonimia, ¿no? Más adelante para referir estas formas, ¿no? Y que Lacan ya después lo pone como la estructuración, ¿no? Ya no tanto como desde algo que va al sujeto, como algo pegado, como un accesorio, ¿no? Como que Lacan no piensa, siento, ¿no? No sé ahorita si me pueden desmentir o no sé que ya estoy dando aquí. Más que ¿cómo se puede decir? Es a priori, ¿no? O sea, gracias a esto es que da posibilidad a la condición humana, ¿no? Y esto del tiempo y el espacio me parece interesante porque ya desde aquí le empieza a dar este lugar, no tanto metafísico, de como lo que se ha construido en muchas teorías, sino que se da el lugar de pensar más allá incluso de estos campos que ni siquiera los podemos pensar, ¿no? Como el más allá del principio de placer, por ejemplo, no sé, que ya más adelante. Pero bueno, nada más que enfatizar también ya por último esto del velo, que me parece interesante porque es justo esto que estamos velando en el sueño, es lo que velamos también de la realidad o del mundo, con lo que nos relacionamos. Es decir, y aquí viene doblemente disfrazado, ¿no? Pareciera, o la palabra cuál fue, disparatado, ¿no? Disparatado, no sé, me parece también interesante la palabra, creo que también sería interesante poder eh, profundizar en esta semántica de tanto esta palabra y el velar, que me parece también interesante, aludiendo a la fantasía, a lo que cubrimos, para no posibilitar el acceso íntegro, sino que más bien darle forma a otro lugar, ¿no? Tal vez desplazarlo, darle otro, otra posibilidad, ¿no? No sé, a ver, ya, gracias.
Pues sí, yo la verdad es que creo que en ese libro de la interpretación de los sueños, también aprovecho para contestar de una vez a Liz, dice libro y página, por favor, estoy perdida. Estamos ahorita en la interpretación de los sueños, tomo 4 de Amororto, en las páginas a partir de la 311 a la 314. Ahí vienen las cosas de las que yo hablé ahorita, de lo que comentó también Leslie. Y sí, para responder de alguna manera, pues, son muchas cosas las que nos comenta Leslie. Y es que tiene ese efecto, me parece, estos capítulos de Freud, porque estas cuestiones que plantea aquí dan para mucho, ¿no? No se reducen solamente a lo que pasa ahí en un sueño, sino que son cosas que hablan de lo que tiene que ver con la experiencia analítica, ¿no? Completamente, ¿no? De lo que tiene que ver, como bien decías, con la metáfora, de lo que tiene que ver con la metonimia, de lo que tiene que ver con el deseo, pero no solo eso, o sea, Freud que nos habla de que el sueño es principalmente el guardián del dormir, ¿no? Que lo que busca es, pues digamos, que nos mantengamos dormidos, pero que también los sueños tienen esa función de realizar un deseo. Pero para realizar ese deseo, pues entra ahí también en pugna con esta función del dormir, porque ese deseo provoca cosas también. Y entonces hay como una especie de realización de deseo, pero de deseo desfigurado, ¿no? Entonces tiene que entrar por eso la censura de la que habla también en este capítulo Freud y esa censura de echar mano de la condensación y el desplazamiento para hacer una figuración del sueño que permita al soñante mantenerse dormido. Entonces, pues todo eso sí también va a darle a Lacan, pues muchas herramientas, ¿no? Que también ahorita vamos a continuar con eso. Leslie, ¿volviste a levantar la mano o se quedó? Sí, sí, no, Ajá. nada más comentando esto, ¿no? El doble filo o la doble mirada o la doble función al mismo tiempo, ¿no? En esta contradicción entre qué tanto sí se puede realizar y qué no, ¿no? En esta pugna que estás refiriendo, me parece que es esto lo fundamental para entender de cómo está funcionando, ¿no? O sea, es a partir de esta contradicción, me parece, ¿no? Que es lo que se juega también, creo. Sí. ¿Alguien más? Sí, una pregunta es, entiendo que la condensación quiere decir como el almacenamiento que tenemos en el cerebro, el almacenar toda la información, esa sería la condensación de nuestros pensamientos. No, Liz. La condensación es como un fenómeno más complejo. Se presenta de distintas maneras, ¿no? Pero para ponerte un ejemplo ahorita, la condensación sería como estas veces cuando uno sueña que en una persona, por ejemplo, una, tú ves en el sueño a una persona que es tu mamá, pero a la vez es tu jefa en el trabajo y, y sabes también en el mismo sueño, que por alguna cosa que hace se está comportando como tu prima, este, etcétera, ¿no? Es decir, en esa persona se están condensando varias otras en una figura. Ok, Eso sería el fenómeno de condensación, ¿no? Y que es un también, símbolo, un símbolo. sí, Podría ser, sí, podría, o sea, tener un sueño lúcido, por así decirlo,
sería darse cuenta de eso, de que es mi mamá, pero que está actuando por decir algo, entiendo esto así, eh, está en mi trabajo dándome órdenes de alguna cosa de oficina, entonces en mi sueño yo, si es lúcido, me doy cuenta de que es un símbolo. ¿Podría ser así? Pues le quitaría lo de lúcido. Yo creo que no te das cuenta. Sin embargo, o sea, en el sueño están actuando todas esas cosas. O sea, supongamos que es la imagen de tu mamá, pero te está pidiendo cosas del trabajo y mientras hace algo como alguna amiga tuya. Esa eh, sería, ajá, y tú sería no la te das cuenta. condensación. ¿Y Ajá, el desplazamiento cuál sería? desplazamiento sería eh, que algo, por ejemplo, es decir, tomando el mismo ejemplo, ¿no? ¿Sí? Algo pasó en tu trabajo que te hace ver, que te permite ver en la figura de tu mamá esas mismas cosas. Entonces algo se desplazó de un lugar a otro, de una figura a otra, por alguna razón, ¿no? Ok, Hay algo que permitió que se hiciera esa liga, entonces se retira de un lado y se manda, digamos, para usar se una palabra, desplaza. se desplaza hacia esa figura, pero realmente tiene origen en otro lado. Y termina configurando ese sueño. Ajá. Ok, ya entendí. Gracias. Sí, sí, por eso en el inciso A, en el de la condensación, ahí dice Freud que cuando uno cuenta el sueño es muy escueto, es a lo mucho un párrafo, si lo escribes, pero ya que empiezas a hacer el análisis, pues se convierte en varias páginas, porque en esos pocos elementos hay condensadas muchas cosas Ok, que se están desplazando desde otros lados. sin caer en la interpretación. Sería previo, digamos, a la interpretación. O sea, cuando tú te das cuenta que hay una condensación, ya que se empieza a hacer la interpretación, ¿no? Ok, Ya que de un elemento puedes asociar varias cosas distintas, ¿no? sí entiendo. Muchas gracias. Sí. ¿Quién más? De- Creo que sí Ay, les va. perdón, como este tema de la condensación, Freud habla de particularidades en relación a la condensación, ¿no? Y son tres, al menos las que menciona, que una tiene que ver con la elección de elementos que están presentes de manera múltiple en los pensamientos oníricos, que tendría que ver con la sobredeterminación, ¿no? Otro que son las formaciones de nuevas unidades. Estas formaciones nuevas de unidades son lo que tú mencionabas, que podría asimilarse como las personas de acumulación, ¿No? De acumulación. Sí. pues mixtos. eh, no sé si recuerden esta cuestión del sueño de Irma, ¿no? Que justo podríamos hablar de una formación nueva, como esta persona de acumulación. Y la otra particularidad de los procesos de condensación es la producción de elementos comunes intermediarios. Que estos productos intermediarios son los que más adelante Freud menciona como algo que se forma a partir de un compromiso y que más adelante lo va medio a mencionar. Bueno, sí, lo menciona muy, pues sí, como muy de pasada, pero que no por eso no es igual de importante, el tema de la censura, ¿no? Eh, bueno, esas son las tres particularidades de la condensación. Ya. Eso era lo que quería comentar. Muchas gracias. Gracias, gracias. De nada. César, tú querías decir algo. Sí, hay un par de cosas que me llaman mucho la atención de este texto, de esta parte. En principio, o sea, según entiendo, el trabajo de desplazamiento o descentramiento es una operación económica, ¿no? O sea, hay una carga libidinal puesta sobre cierta representación normalmente
Y una de las cosas que hace el sueño es que mueve esa carga, libidinal, digamos, o como dice, intensidad psíquica, Ujú. es la palabra, la expresión que utiliza. Sí, literalmente dice en la página 313. Entonces nos es sugerida esta idea. En el trabajo onírico se exterioriza un poder psíquico que por una parte despoja de su intensidad a los elementos de alto valor psíquico y por la otra procura a los de valor ínfimo nuevas valencias por la vía de la sobredeterminación, haciendo que estos alcancen el contenido onírico. Si esto se concede, en la formación de los sueños ocurre entonces una transferencia y un desplazamiento de las intensidades psíquicas de los elementos singulares, de lo cual deriva la diferencia de texto entre contenido y pensamientos oníricos. Ujú. Es como una de las cosas que están acá en juego, ¿no? Es un movimiento económico de carga libidinal colocada sobre representaciones, o sea, que a esa que, no sé, como pareciera ser que lo más importante es tal cosa, incluso lo que en el sueño cobra más relevancia, y más bien es como una manera pues de descentrar, ¿no? De quitar el origen. Eso por una parte, y por otro lado, voy a leer un párrafo, no es muy largo, es igual en la 313, es arriba. Me parece muy interesante, empieza en la 312, sobre la cuestión de la asociación libre y el valor que tiene para la interpretación de los sueños. Es un asunto crucial, me parece, en esta cuestión de lo que pues Freud tiene en mente, de por qué alguien diga lo que se le ocurra. Este, ¿Qué relación tiene eso con el sueño? Pues muy interesante cómo lo dice. Dice, empezando en la 312. Para resolver esta dificultad, recurriremos a otra impresión que obtuvimos en el estudio de la sobredeterminación del contenido onírico. Quizás muchos lectores de este estudio han pensado que la sobredeterminación de los elementos oníricos no es un descubrimiento importante, por trivial, pues en el análisis se parte de los elementos oníricos y se van delineando todas las ocurrencias que se enlazan con ellos. No es el diga lo que se le ocurra, qué le viene a la mente, o no sé cómo se diga con esto que está soñando, con este sueño que está hablando. No es maravilla, entonces, que en el material de pensamientos así adquiridos, aquellos elementos reaparezcan con particular frecuencia, esos elementos que han cobrado mayor importancia y que son obra del desplazamiento. Ujú, ujú, No podría yo admitir esta objeción, pero formularé algo que se le parece. Entre los pensamientos que el análisis saca a luz, producidos por la asociación libre, entre los pensamientos que el análisis saca a luz, hay muchos que están alejados del núcleo del sueño, núcleo desplazado, descentrado, y que aparecen como interpolaciones artificiosas que persiguen cierto fin. ujú. Ese fin se averigua con facilidad. ¿Quién sabe qué significa ese fin, no? Que le digas a alguien, diga lo que se le ocurre. Hey, ¿a dónde me lleva? ¿Qué significaría eso, no? Precisamente son ellos, esos Y si pensamientos, cenó peor. perdón. Y si cenó peor, porque cuando uno cena, como que sueña uno más. Dice, precisamente son ellos, los pensamientos estos que salen en la asociación libre, los que establecen una conexión, a menudo forzada y rebuscada, entre contenido y pensamientos oníricos. Y si estos elementos se eliminasen del análisis, estos elementos, los pensamientos que salen de la asociación libre, los ingredientes del contenido onírico casi siempre perderían no solo su sobredeterminación, sino en general toda determinación suficiente por parte de los pensamientos oníricos. Así, nos vemos llevados a inferir que la determinación múltiple, decisiva para la selección de lo que se incluirá en el sueño, no ha de ser un factor primario de la formación de los sueños, sino con frecuencia
un resultado secundario de un poder psíquico que todavía no conocemos. Lo que está en medio. Eso está súper interesante. No, nunca más claro. Bueno, no es claro, pues. Nunca más claro cómo está estableciendo la relación de la asociación libre en el dispositivo. Alguien llega con un sueño y que diga lo que se le ocurra, ¿no? Bueno, dice, pero en todo caso, debe de tener importancia para el ingreso de los elementos singulares en el sueño, pues podemos observar que se la establece con un cierto gasto toda vez que el material onírico no la proporciona sin ayuda. Es, me parece como muy interesante porque es como, pues como que da cuenta un poco del método. Ya para terminar yo mi intervención, leo nada más otro parrafín, corto, 312, a mediados de la página, empieza con la palabra determinar. 312. Ajá. Dice, determinar los elementos más valiosos entre los pensamientos oníricos no ofrece duda alguna. Nuestro juicio nos lo dice inmediatamente. Pero en la formación del sueño, estos elementos esenciales sobre los que recae un interés intenso pueden ser tratados como si tuviesen valor ínfimo y en su lugar aparecen en el sueño otros elementos que con seguridad eran de valor ínfimo en los pensamientos oníricos. Es como bastante interesante ver la dinámica que cobra y cómo se diluye, o sea, la importancia del diga lo que se le ocurra y cuál es el lugar que el que está escuchando eso en el consultorio, pues sí, porque de eso está hablando, ¿no? Le está dando a lo que se está diciendo, ¿no? Porque si no, por otro lado es como, yo creo que usted lo que siente es esto, como, o sea, lo que está planteando aquí Freud es que, o sea, es otro sustento, me parece, con respecto al diga lo que se le ocurra, y por otro lado abandone toda meta, toda representación meta, y además, y más importante, no más importante, pero igual de importante, para el que está escuchando, no te preocupes por traducir, escucha, a ver qué pasa, porque de todos modos eso se resbala. Eso era lo que me parece como tan importante. Pero entonces serían o sea, al final del día, creo que lo más rescatable de los sueños o interpretación de los sueños o ¿cómo es que se llama? Condensación, desplazamiento y configuración, son los procesos mentales, en este caso del que está narrando su sueño. Como dice usted, siéntate ahí y di lo que se te ocurra, pero lo que se te ocurra de tu sueño que tuviste. No, Entonces, o no es así. bueno, o sea, sí, así como lo está planteando Freud, de cierta manera sí es diga lo que se le ocurra. Incluso en mucho o sea, sí tiene razón usted con lo que acaba de decir. Una forma de interpretar sí es sí, disculpe, es que me quedé pensando en que en otro punto, claro, pero es que si Freud está hablando explícitamente de la ocurrencia sobre el sueño, Sí, para sobre poder el sueño. interpretar el sueño. Sí, porque Freud está en la casa de qué significa el sueño, ¿no? En este momento. Y yo creo que lo rescatable ahí para Freud, eh, bueno, me atrevo a decir así, que serían los procesos mentales, el proceso mental del paciente, o sea, de los símbolos, como decía aquí Humberto, de identificar la condensación y cómo lo desplaza y al final cómo lo expresa. ¿Lo estoy entendiendo así? O sea, al final cómo lo expresa, perdón, esa configuración de todo ese proceso mental del paciente. Se me ocurre. Yo así lo estoy entendiendo, no sé si estoy bien. Yo tampoco sé, pues, pero solamente yo, ¿sabe qué? Derecho, yo no sé si, no sé cómo tomaría esa palabra de símbolo, porque habla de representaciones, Freud. O sea,
los elementos con los que está trabajando es de representaciones y de escritura y de carga libidinal de energía psíquica. O sea, entiendo que se refiere como sí, ¿no? A las representaciones, pero digo, no sé, yo tampoco sé, yo no soy quien para decirle si está bien, ¿no? Libidinal Este, es ese líquido, exactamente. viene de... Ah, ok. Sí, bueno, gracias. Adelante, Juan. Lo que ahorita comentaba Liz, justo en este texto, en las partes que revisamos, creo que al inicio hablaba sobre esta cuestión de la asociación, ¿no? Porque Liz mencionaba lo que se le ocurre específicamente del sueño, pero no, justo también por ahí mencionaba Freud, ahorita no ubiqué el párrafo, algo así de cuestionaba si era como válido que las asociaciones y los pensamientos, justo la ideación que venía posterior al sueño, podría validarse como con relación o no al sueño, ¿no? Y justo por ahí lo justifica que al final de cuentas sí la tiene, porque es parte de este proceso del que hablaba César, de la asociación libre. Y, pero bueno, justo ahorita que mencionaba este tema importante, César, de la cuestión económica, y estaba viendo aquí, bueno, yo tengo más bien una pregunta, no me queda muy claro a ver qué opinan ustedes, pero es en relación justo a esto de si estamos hablando de un desplazamiento sobre, podríamos decir, la intensidad energética, la valencia psíquicas, eh, sería desplazar qué y al nivel de qué, porque él ahí en esa nota, justo iba a traer ese párrafo que también mencionó César, tiene ahí una nota que nos dice que la intensidad y la valencia psíquicas, el interés que recae sobre una representación, han de distinguirse desde luego de la intensidad sensorial, la intensidad de lo representado. Mi duda es, ¿el desplazamiento se da a nivel de la representación o de lo representado? No me es muy claro. A ver, Yo, sí. Pues ahí sí está complicado. Yo quisiera responder, pero antes esta Liz levantó la mano. Leslie, ¿no? Ah, Si quieres, no, dale antes. Leslie, perdón. Si quieres, dale antes. Ah, yo creo, Juan, gracias. Yo creo, Juan, que el movimiento que está planteando y por lo que va diciendo adelante Freud, el desplazamiento económico es sobre las representaciones. Porque a nivel de lo representado, y es un punto así crucial, esta configuración de la Forcellum Representans, de la representatividad de la representación, que lo que está, o sea, su valor de representatividad es de la pulsión. Entonces, la represión pero digamos, ese es un texto de 1914, 15 del que yo te estoy hablando, o sea, o eso es casi como que ya estoy atreviéndome ahí a decir algo, pero bueno, o sea, tampoco creo que sea algo malo, pues, o sea, plantearlo así, eh, por lo representado, ¿no? O sea, porque eso es lo que estás planteando. Bueno, la representación, hay un movimiento libidinal económico sobre la representación, ¿y qué efecto tiene eso sobre lo representado? A mí me parece, hasta donde me dan mis posibilidades, que creo que lo representado, o sea, es la pulsión. Y la propuesta de Freud, creo, es que la represión cae sobre lo representado, porque lo representado son las pulsiones que no, es que ese es el valor bivalente de la Forcellum Representans y de la Affect Representans, de la representatividad de la representación y de la representatividad del afecto. Perdón, por eso sí, parece muy está importante chido. eso. ¿Qué dices? Y Sí, 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 ahí perdón, es donde gracias. entra ahí es donde entra lo libidinal, lo, de lo representado. Pregunta, no se escuchó muy bien, Liz. No se escuchó, sí, Leslie. pregunto a C. Azar, que de lo que hablaba, perdón, es que tengo gripa,
este, del, de lo representado a de lo representante a lo representado, ahí es donde entra lo libidinal, de lo que mencionaba, No, de ese, es ¿no? que hay, o sea, no digo que no, le voy a tratar de explicar un poco lo que yo entiendo. Igual estoy Ajá, equivocado, o sea, nada me priva de estar equivocado y de creérmela, y pues para eso estamos acá, ¿no? Eh, a mí me parece que la propuesta de Freud tiene estas tres características, que es tópica, dinámica y económica. ujú, Económica tiene que ver con los montantes, con una cantidad. La cantidad, es decir, la cantidad que se movería es libidinal precisamente. ujú, Entonces siempre está hablando de la cosa libidinal. Cuando digo que es un desplazamiento, que es un movimiento económico, según entiendo, es porque lo que está diciendo más o menos, según entiendo, en la cuestión del desplazamiento es, hay un monto libidinal, digamos, por alguna representación, pero el sueño lo que hace es que, digamos, usted ahorita está, no sé si esté viendo la cámara, pues no sé, sí, lo eh, estoy viendo. mis lentes, no, para el efecto de la imagen no son tan importantes como la mugre esta que está aquí, donde están mis banderitas para los colores, ¿no? Esos que están ahí atrás, ni se ven, son ínfimos, o sea, se ven muy poco importantes. Si algo resalta en el valor de la cámara inmediata, en la imagen que la cámara de zoom refleja, no, quizás lo menos importante son, o uno de estos plumones que están aquí, ¿me explico? Es Sí, decir, hay un valor como central en general, ¿no? Sobre un asunto que está sucediendo. Y el sueño, o sea, uno de los trabajos, de las implicaciones del trabajo del sueño es que esa importancia se ve como reducida. sí entiendo. Y cómo se traduciría como en términos freudianos, ojalá que no lo esté diciendo de manera tan loquilla, pues tan loca, o sea, la manera correcta de decirlo, según Freud, o según entiendo yo, es en términos libidinales. O sea, lo que hace que una cosa cobre importancia es un asunto libidinal, lo que esa representación conlleva. Sí, entonces en ese sentido yo creo que sí, claro que está operando ahí la cuestión libidinal. Eso es lo que Sí. yo diría, pero bueno, ojalá que no la haya confundido más. No, ya queda claro. Leslie, ahora sí. Gracias. Y me voy a tardar un poquito. Perdónenme por lo siguiente. De antemano, pues una disculpa. No, es que voy a tratar de contestar o de poder mencionar cómo lo considero, cómo lo elaboro con lo que están diciendo, porque me parece que también aquí se están mezclando muchas cosas que habrá que también darles lugar por separado, ¿no? O sea, por ejemplo, están refiriendo a muchas cosas al mismo tiempo, pero voy a ver si con esto también desde aquí también podemos elaborar o no sé, ¿no? Ahí me como. También creo que voy a poder elaborar algo de lo que dijo Liz, de la pregunta de Liz, ¿no? Entonces, empezando yo correspondiéndole, bueno, de esto que decían de la asociación libre, ¿no? Creo que me gustaría relacionarlo al develar, ¿no? Es decir, la asociación libre lo que hace es un develamiento, un pasar a otro velar, a otra forma de verlo, otra realidad, otra forma de poderlo aterrizar. Eso es lo que se haría como en un análisis. Ahora, claro que sí hay mucha censura o muchas resistencias que son esto que se opone a este trabajo, ¿no? Es esto que se antepone y que no permite que haya un acceso directo y que por ende está la censura, ¿no? Lo que se refiere a esto de la asociación libre es que es la regla fundamental que se menciona y que es parte del encuadre de lo que se mantiene en la teoría de Freud. Digo, algo de lo que aquí es lo que parte de lo que se mantiene, porque ahorita también pues es lo que voy a separar, ¿no? Entre lo científico y ya después, cuando Freud deja esta parte científica mental, esto que estaban refiriendo más biológico, para pasarse, ¿no? A esto de la elaboración de la psique, la libido y demás, ¿no? Que parece que me están mencionando todo este camino que también hizo Freud a lo largo de toda su teoría. Y que son puntos bastante importantes poder darles ese camino que él le da, ¿no? Entonces, bueno, antes de llegar a esto de asociación libre, me gustaría mencionar
para referir esto, porque creo que fue preguntar los nombres, perdón, pero del que estaba hablando ahorita, como sea arte, algo decía así. César. Who ¿Cómo? cares? Tú habla, no importa eso. No te preocupes. Entonces, primero empieza con esta parte médica, porque venía de ser médico, ¿no? De esto del laboratorio, le intrigaban los procesos de algunas bacterias o formaciones biológicas, pero luego se dio cuenta de este comportamiento que le fue llamando la atención, ¿no? Entonces empieza por la hipnosis con Charcot y se fascina, ¿no? Que en ese entonces, no sé si fue ese entonces un poco después, cuando se fascina también con Nietzsche. Esto es importante porque toma mucha relación también, porque Nietzsche era algo que le gustaba, o alguien que le gustaba mucho a Freud. Entonces, ahí empieza a tener cierta influencia y posteriormente entra con Breuer, ya después se da cuenta, porque empieza con lo de la histeria, que es el útero, y luego lo descarta y dice esto no es así, o sea, empieza a elaborar. Pero me parece fundamental que en este de los sueños, esto que están refiriendo, ya desde aquí lo está mencionando todo lo que va elaborando en la teoría que va a mantener, que es aquí fundamental esto de la pulsión. Ahora, las 4 direcciones o las 4 formas de la pulsión, no me acuerdo, a ver si me ayudan, ¿cómo se llamaban estas 4 de la pulsión? Bueno, que es hacia dónde va dirigido, cuánto, etcétera, que también se refiere más adelante, que es aquí la pregunta conforme a lo que estás diciendo, qué es lo que se devela, ¿no? O qué es lo que está ahí escondido, me parece que también, y qué es lo que se está censurando. Entonces, eso todavía no tenía cuenta en la hipnosis. En la hipnosis estaban como en esto del discurso, de la histeria, ¿no? El decir, se desmoronan esta parte. Ahí empezaron a dar cuenta de que había algo más allá del cuerpo, es donde Freud empieza a dar un pequeño brinco, ¿no? Donde va a marcar la diferencia más adelante con Breuer, es decir, es que no vaya por lo biológico, ¿no? Ahorita que contestando a Liz, ¿no? No son procesos mentales, estos serían, por ejemplo, que sí se toman en consideración, ¿no? No es como que quitemos el cerebro en lo psíquico, ¿no? Podemos pensar en lo psíquico por el cerebro y va de la mano psique y soma, ¿no? Energía y la parte orgánica. Sin embargo, lo que hace Freud es separarse de esta parte orgánica y aquí, aunque este texto esté impregnado de esta formación científica de la cual viene, en esta formación en Freud, posteriormente hay que dar cuenta de esta separación que hace él de esto, decir, ok, que va más allá de lo orgánico, va más allá del decir solamente, y eso es lo que hacen los sueños, ¿no? Dice, ves más allá de que si te duermes sin cenar, va más allá de si sale el pie de la cama, ¿no? Va más allá del orden del deseo, así lo empieza a organizar un poco, pero eso, antes de eso, de llegar a la asociación libre y esto de la realización de deseo también, pasó, no sé si cómo están los tiempos, ahí sí me los tengo bien como barridos, no podría especificarlo, pero bueno, ahí lo podrán ver también en las obras, cómo va tomando este camino. Que después del método catártico, con Breuer empieza con el método catártico, ¿no? Y entonces descarta ciertas formas de la hipnosis porque dices que ya es hacer consciente lo inconsciente, ya no solamente es tener acceso a eso, sino que la persona pueda tener acceso a eso, porque ya no solamente sea esforzado, que yo tenga participación o que yo casi le saque la información o que yo le quite y le ponga, esto es algo de lo que decía César, ¿no? Algo de quitar y poner, no es quitar y poner en la interpretación, sino dar lugar al camino, ¿no? Que va a hacer o que va a dar el otro en esto, ¿no? Que va a ir revelando ese mismo. Y eso lo dice después ya Freud, pero ahorita está como en este proceso de decir, voy a dar cuenta de que está más allá, ¿no? Porque hay algo escondido, porque habla de la prohibición. Esto creo que me parece piedra angular de parte de la teoría y de todo, condición humana, ¿no? Creo, pero este, entonces, del método catártico, que es decir, ok, ahora ya requiero, ¿no? Que la persona misma pueda dar lugar a eso y se corrompa algo de esto que estaba en la indiferencia, decir, ok, puedo dar lugar a esa conmoción, ¿no? Ahorita voy a hablar de la representación y eso que están refiriendo, pero antes ahí todavía no llegaba, Freud, ¿no? Entonces llega a este método catártico y se da cuenta que tampoco es suficiente, que solamente se traiga a la conciencia algunos elementos que podrían identificar estos elementos que son de los que hablan, de los que se van a ver en el sueño, elementos de lo inconsciente, son representación y son afectos, ¿no? Pueden estar ligados o no, ¿no? O sea, y también puede haber más allá, ¿no? Porque es lo que refiere Freud, que va más allá de la representación, el afecto. ¿Qué sería? No sería solo lo representado, eso después lo pierde en la teoría. No sé si habrá que tomarle importancia, ¿no? En este sentido, yo no lo pienso, no lo pensaría por allí, sino por la organización o la representación, el afecto, esto que está, el afecto es la energía, ¿no? Y esto es dónde está puesta esta energía, ¿no?
y considerar esto de la pulsión, ¿no? Las vías o las formas o las componentes de la pulsión. Entonces, ya después se empieza a separar de esto médico y dice, no, es que no es solo la memoria, no es la atención, esto que decía Liz, ¿no? Los procesos mentales sería eso, ¿no? La memoria, la atención, la conciencia, todos estos que se ven en el cerebro. Acá habrá que distinguir que Freud se separa hacia lo psíquico. ¿A qué se refiere con lo psíquico? La energía libidinal, o lo líbido, que es la energía, ¿no? Pulsional, la pulsión, ¿no? La vida y muerte al mismo tiempo, y que eh, esto es lo que se censura, ¿no? Todo esto que está aquí en esta organización, en este orden o en este contenido. Por eso primero lo refiere como contenido y pensamiento onírico, y ya después se va por otro lado, ¿no? Que es el afecto y la representación. O bueno, habrá aquí también que alegar otras cosas, ¿no? No solo esto, pero bueno, ya me estoy extendiendo, perdón, pero entonces, lo que propone con la asociación libre, que va más allá de todo esto, es decir, es que no solamente es que haya ahí los elementos, sino decir con qué está elaborado, con qué están enlazados estos elementos, por qué están enlazados de esa forma, cuánto hay allí, ¿no? Esto que dijo César, ¿no? Este es lo tópico, que son los lugares donde los piensa Freud de manera figurada, ¿no? Que ya después también habrá que darles lugar a pensarlos con otras formas, pero que así lo elabora Freud. Primeramente, lo dinámico, que es en dónde va a estar desplazado, dónde va a estar condensando, es decir, qué procesos, cómo, dónde, por qué, casi, ¿no? Y la economía es cuánto, es lo que está refiriendo, cuánto monto de energía va a estar en qué, ¿no? Por ejemplo, si se muere alguien, ¿no? Pues va a haber mucho monto de energía depositada en ese otro que está muerto, porque estás pensando en él y le estás llorando y estás, ay, no, pensando en él y es que por qué, y en todo lo que se pueda poner ahí alrededor de este muerto, ¿no? Entonces, posteriormente, ¿no? En esto que ya entre la depresión, narcisismo, la melancolía, en el texto de la melancolía y después en el narcisismo, también refiere estos movimientos, ¿no? Pero ya no tanto como lo orgánico, sino la energía psíquica, ¿no? Es decir, la serie de afectos y representaciones, sí, no sé si eso pudiera orientar un poco a Liz, puede ser, no sé, o tal vez la estoy perdiendo más, quién sabe, pero No, sí, sí, estoy complementando lo de César y lo tuyo. Sí, me queda un poco más claro. Es un poco enredado, pero sí me está quedando algo. Gracias. Ay, perdón si lo enredo más, soy experta haciéndolo. No, pero Eso aquí de se manera... trata, ¿no? También. Carla, Sí, sí, hola a todos. Pues yo aquí escuchándolos, pues estoy pensando como llevándolo esto, digamos, al terreno de la clínica, ¿no? Ya en la mera práctica, ¿no? Porque llega con nosotros la persona y se pone pues a hablar, la indicación es de lo primero que le venga a la cabeza, ¿no? Pero, por ejemplo, eh, ¿qué lleva a alguien a hablar de un sueño? ¿No? O sea, ¿qué le hace a alguien hablar de un sueño? O sea, llegar al consultorio y decir, soñé esto, ¿no? O sea, eso de entrada tiene que ver con lo que decía César, de la carga económica que lleva eso que nosotros soñamos, ¿no? Eso que está ahí representado con imágenes, con la historia que soñamos, esa carga económica con la que va cargado, valga la redundancia, el sueño, ¿no? Y que Freud está hablando que es que tiene que ver con el deseo, un sueño, pero pues que muchas veces se lleva un sueño análisis por la angustia, ¿no? Eh, la gente no generalmente llega diciendo, oiga, fíjese que tuvo un sueño padrísimo, ¿no? Generalmente no es así, ¿no? O sea, generalmente la angustia es la que te mueve, ¿no? En ese sueño. Es decir, esa carga de la que estamos hablando, de la que menciona Freud, y que tiene que ver con la censura, ¿no? Eso que está ahí censurado, eso que está ahí velado,
y que Freud dice, a ver, ahí hay algo muy importante a descifrar en cuanto a su carga libidinal, ¿no? Hay algo ahí oculto y eso oculto se mueve por la vía del desplazamiento, ¿no? Es lo que está diciendo Freud, ¿no? Ahí hay que poner atención, ¿no? Eso angustiante nos da pistas, ¿no? Fíjense que es una cosa muy curiosa, pero pasa, ¿eh? A mí nunca me había pasado, pero yo en algún momento recibí a una persona que llega a solicitar, a hacer una demanda de tratamiento, pues, diciendo, es que no paro de soñar pesadillas todos los días y ya no puedo más, ¿no? Entonces, qué cosa tan interesante y tan padre, ¿verdad? Digo, no para la persona, ¿no? Pero justamente eso es lo que la moviliza a buscar ayuda, por así decirlo, ¿no? Entonces, qué importante todo esto de lo que nos está hablando Freud con relación a los sueños, ¿no? Y lo que hay ahí de lado con este desplazamiento del que está hablando Freud, ¿no? Bueno, eso es lo que yo quería decir. Gracias. Gracias, Carla. Leslie, sigue adelante. Sí, nada más complementar esto de la angustia, que sería lo que está detrás del deseo, ¿no? Ahí relacionado al deseo, ¿no? Justo esta realización, deseo, satisfacción. Al nosotros acercarnos a esto, que es de la organización, del orden de nuestro deseo, ¿no? De lo inconsciente, es donde surge esta angustia, ¿no? ¿A qué nos estamos acercando? ¿No? A esto que se refiere como velado, como oscuro. Aquí creo que aquí quiero puntualizar esta parte de que primero se toma como si fuera un cifrado, pero ya después lo refieren como que no es algo a descifrar, no es algo que esté cifrado, sino que va a tener una organización de alguna forma, y que el que le va a dar ahí la organización no es como que algo que tú vayas a decir, ya lo voy a descifrar porque está algo oculto allí, sino que es que eso se construye también, ¿no? Como que al tiempo, ¿no? No es algo fijo tampoco, ¿no? Y al igual que el deseo y esto que se moviliza, ¿no? También va en movimiento, este, y pensarlo como, sí, o sea, sí lo organiza así, ¿no? Ya después Lacan de otra forma, pero me parece que es poner el recalcar que el que le va a dar la organización o el que le va a dar ese sentido, ahorita como está viviendo Carla, ¿no? Es el analizante, ¿no? Es el que está hablando sobre esto, es el que le está dando, ese orden, esa forma, esa significación. Y que esto, lo estaba refiriendo, nada más es enfatizar no decir qué es lo que se está develando, ¿no? ¿Qué es lo que está censurándose? O sea, esto inconsciente, este contenido que no queremos ver de nosotros, que no queremos reconocer, que para nosotros puede ser disgustante. Y esto es el énfasis en la asociación libre, decir porque Freud dice, aunque sientas vergüenza por estas cosas, pudor, no te detengas, ¿no? Que no sea algo que te detengas por la moral o por estos juicios morales, ¿no? Es decir, ve más allá, no te detengas por esto que podrías pensar que afuera podría ser juzgado, aquí no te detengas. Ahí es donde vamos a ver justo estos juegos con la censura y lo que posibilita en este análisis o en esta forma, ¿no? Y que va en tanto a esto, ¿no? Es decir, él no sabe que está eso allí, ¿no? Lo que va a descubrir, que no es justamente este juego con el descifrar, ¿no? No es un descubrir, es lo que se va a construir allí a partir de lo que se diga, de lo que el analizante diga, ¿no? De eso que a él le está aconteciendo, ¿no? Como estaban refiriendo en la clínica, es a esto, para lo que el sentido tiene esta persona, ¿no? Que puede tener muchos, ¿no? Y que también va cambiando. Esto es como bastante interesante, ¿no? Que no es algo fijo. Ya, gracias. Perdón. Si yo pudiera decir algo al respecto. Sigue adelante, César, por favor. Creo que es un desciframiento. Yo creo que de lo que está proponiendo Freud precisamente en la cuestión de las primeras páginas del desplazamiento, es literalmente un desplazamiento. Dice, por ejemplo, a ver, en el trabajo de condensación, no, en el primer, en la página 385,
dice, pensamientos del sueño y contenido del sueño se nos presentan como dos figuraciones del mismo contenido en dos lenguajes diferentes. Está pensando en el desciframiento de los jeroglíficos, Freud. Eso es lo que está planteando acá. Dice, mejor dicho, el contenido del sueño se nos aparece como una transferencia, Übertragung, de los pensamientos del sueño a otro modo de expresión, cuyos signos y leyes de articulación debemos aprender a discernir, por vía de comparación entre el original y su traducción. Los pensamientos del sueño nos resultan comprensibles sin más tan pronto como llegamos a conocerlos. El contenido del sueño nos es dado, por así decir, en una pictografía, dice Ballesteros, dice Echeverry, una pictografía. Este, este, Ballesteros dice, incurriríamos desde luego en error si quisiéramos leer tales signos dándoles el valor de imágenes pictóricas y no de caracteres de una escritura jeroglífica. Y ahí donde Ballesteros escribe, perdón, bueno, este párrafo que les acabo de leer, Echeverry lo escribe así. Equivocaríamos manifiestamente el camino si quisiéramos leer esos signos según su valor figural, en lugar de hacerlo según su referencia signante. Es más aproximada a la versión de Ballesteros. Freud lo que escribe en alemán es Bilderschrift, escritura en imágenes. A mí me parece que Freud está proponiendo que la operación de interpretación del sueño como Traumdeutung es una operación de lectura, de desciframiento. Y que el medio para hacerlo es, o sea, que es propio del dispositivo analítico, tiene que ver con la transferencia, o sea, con el dispositivo que crea él. Digamos, el desciframiento que habría hecho Champollion es de los jeroglíficos, que es, en eso está pensando Freud. Hay una escritura jeroglífica y eso que está escrito con escritura por imágenes, digamos. Ya saben, el clasiquísimo ejemplo desgastado del soldado, ¿no? Un sol y un dado. Ese está facilísimo ese es, así puestos, es una escritura en imágenes. Y Freud está diciendo, se nos revela como una escritura en imágenes. Yo creo que es un desciframiento. Y creo que la vía que está proponiendo, eso era lo que me interesaba, de la asociación libre, no es nunca de lo que quiera decir el sujeto, ni del sentido que le quiera dar el sujeto, del que está hablando. Me parece que precisamente siempre está más allá de toda intención del sujeto, del que está hablando, y de toda intención del analista. No hay, no hay, a mi juicio, según digo, o sea, lo repito, todo lo que digo siempre tiene su, O sea que hay que verlo, los sueños de diferentes perspectivas, o sea, porque no, si, perdón, adelante. sí, pero porque si es simbólico, pero a la vez imagen. O sea, si el inconsciente se comunica por medio de imágenes y símbolos, es, por ejemplo, una persona que siempre tiene un sueño recurrente, que está parada y está, va hacia la cocina, un ejemplo. Entonces, aparentemente siempre es el mismo sueño y siempre es el mismo camino hacia la cocina. Pero si en cada sueño se analiza un poco más o el paciente logra ver en qué parte del pasillo, qué es lo que hay en el pasillo cuando va, por decir, el sueño uno, qué cosas hay en el pasillo antes de llegar a la cocina, o si algún día llegó a la cocina, o qué va a hacer a la cocina en el sueño, ¿no? Por ejemplo, hay imagen, pero también hay símbolos. Sería como un análisis más allá de, Se cortó. Más allá de qué, perdón. más allá más allá de la imagen y más allá del símbolo. O sea, donde también tiene que ver los tiempos del soñante. Sí, Porque no, totalmente. cuando habla el inconsciente, no es como estos
sueños no es como soñar despierto que tienes un control. El inconsciente no tiene, creo yo, no tiene ningún control, pero sin embargo, como es libre y está durmiendo y no tiene la interferencia de las emociones que da el corazón, las emociones que da el cerebro, o sea, no hay asociación, nada, todo está libre. Mientras tú duermes, mientras dormimos, se repara todo el sistema humano, ¿no? El hígado hace sus depuraciones, los riñones, etcétera. Pero también el cerebro hace sus reparaciones. ¿Y cómo las repara? Con el inconsciente. Y si el inconsciente en esa reparación manda esos mensajes para que el soñante lo haga, lo trabaje, entonces sí tendríamos nosotros o la persona o el mismo que sueña analizarlo desde diferentes perspectivas y diferentes tiempos, aunque sea un sueño repetitivo o recurrente que le llaman. Se me ocurre así. Sí, no, o sea, yo no dudo que, o sea, ni siquiera sé si podría decir que estoy de todo de acuerdo con Freud, pero lo que está diciendo Freud es que es o sea, la propuesta de Freud, no estoy diciendo, o sea, apegándonos al texto, a eso me refiero, ¿eh? Yo no creo que se trate de que todo sea escritura en imágenes. Yo pienso que hay momentos en los que no hay escritura y que nada más el valor del sentimiento que se siente mientras está soñando, aunque se esté soñando algo placentero, está operando y está diciendo algo inconsciente. No, yo estoy de acuerdo con eso. No sé si estoy tan de acuerdo con este valor como hermenéutico de que varias interpretaciones pueden convivir al mismo tiempo, no lo sé. Pero lo que yo digo es que Freud está diciendo que es un asunto de dos escrituras. A eso me refería. No, o sea, porque, por ejemplo, Artemidoro, en el análisis que hace de la interpretación de los sueños que Foucault estudia en Subjetividad y Verdad, tiene otra forma de analizar el sueño, o no sé si es Josué o quién en la Biblia, cuando llegan con el señor ese que es emperador, ¿qué? Lo que sea, el señor más alto, digamos, de, Faraón. de Egipto. ¿Cómo? Faraón. Ah, exactamente, el faraón, y le interpreta un sueño, hay algo que está ahí. No, yo no digo que no esté ahí, pero yo creo que Freud está proponiendo un desciframiento. Y creo además que un poco la traducción hace que se pierda mucho ese asunto, porque en este punto crucial, que es Echeverry lo que se lee principalmente, digamos a Morortu, él utiliza valor signante, esa palabra yo nunca la había escuchado en otro lado. Este, y literalmente Freud dice Bilderschrift o como se pronuncia pues en alemán, que es escritura por imágenes. A mí me parece que eso es lo que está diciendo y es muy difícil de seguir. Pero pues solamente era eso, pues ya para no seguir con este asunto. Gracias. Sí, de hecho, bueno, no sé, a lo mejor Eranden, ¿tú te acuerdas de la parte donde habla del rebus? Ah, claro, ahí mismo. ¿Dónde es? ¿Es ahí mismo, César? Ahí, o sea, en alemán dice rebus, Rebus. Ajá. pero no está en acento, no tiene el acento que está con el que se le ve que tiene la E. Y me parece que esa palabra rebus sin acento significa otra cosa. Pero dice rebus, totalmente, rebus de transferencia, ¿no? Que es a lo que trabajaría tanto Alush en letra por letra. Sí, sí, Mm, ahí habla de rebus, literalmente. ya, perfecto. Lilian, Muchas gracias. Sí, quisiera hacer una intervención para abordar lo que acaba de mencionar César y lo que después mencionó Liz, y que tiene también que ver con una pregunta personal. Em, Coincido con lo que dice César en cuanto a que Freud no está eh, eh, abordando la interpretación de un sueño como una cuestión hermenéutica. Claro está que en una interpretación hay algo de hermenéutico, pero no como a la hermenéutica de, bueno, eh, em, tanto así que pone el ejemplo del pictograma o del histograma.
Quisiera poner aquí un símil, un ejemplo que nos podría dar tal vez para poder comprender porque el esfuerzo de Freud de escribir todo un libro acerca de mecanismos, ¿no? O sea, no es gratuito que hable de mecanismos del sueño. Y que voy a relacionar con mi pregunta. Por ejemplo, la traducción de una lengua a otra, uno, el intérprete o el traductor no puede decir lo que sea, ¿no? Hay un proceso interpretativo, pero no puede traducir o interpretar de acuerdo a lo que él piensa que el hablante dice, ¿no? O sea, hay una clave que guía el lenguaje, entonces se traduce de lengua a lengua, claro está que no hay lenguajes que son muy disímiles y que no se puede plantear una traducción, bueno, lo que todos sabemos, ¿no? Em, eh, palabra a palabra. Pero hay una clave que seguir, ¿no? O sea, si uno traduce del inglés al español o de idiomas disímiles, no sé, tal vez del chino al español, hay claves igual. Ahora, hay errores de interpretación, claro, pero pues no son derivados de una creación, todo es creación tal vez del interpretante, pero no es una creación, pueden ser errores tal vez mínimos, ¿no? No una total idea. Uno ya elabora una idea completa que no entiende, o las dos claras. Y esto en relación con mi pregunta es, ¿cómo saber? O sea, yo puedo saber cuál es la clave en el chino y cuál es la clave en el español, porque hay nativo hablantes que me dicen, mira, esto significa esto, ¿no? O sea, me dicen esto, me dicen así. Pero en el caso que no hay, o no sé, ahí está mi pregunta, ¿cómo saber cuál es la clave? ¿No? O cómo saber, y de ahí está incluso los comentarios que se pueden hacer al respecto de que es una interpretación abierta, ¿no? O sea, porque ¿quién dicta la clave? Si el mismo analista, el que se va a analizar, no sabe la clave, tanto así se va con el analista. Y si hay claves que son particulares, el analista, ¿cómo va a saberla? ¿No? Es mi pregunta, no sé, analista. Listo, gracias. Interesante. Perdón, Lilian, yo no te pude seguir muy bien lo que estabas diciendo, no escuchaba muy bien. Si quieres, bueno, lo repito, si no es no, bueno, si es importante o no sé. Es que se cortaba. Ajá. Oh, estoy viendo, a ver, voy a quitar, es que tengo prendida la bocina, voy a quitarla y a ver, tal vez así ya sea más Perfecto. regular. Está bien, Y ya, sí. ok. Ahí está mejor. Perdón. Bueno, les decía, voy a resumir el comentario, que concuerdo con este señalamiento que muy atinadamente hace César, refiriéndose al texto, ¿no? Que lo que Freud se empeña en hacer no es en proponer una elaboración o una interpretación del texto de acuerdo con lo que el sujeto piensa que es y el analista cree que es, sino que el esfuerzo en demostrar mecanismos para interpretar un texto implica o señala eh, que no, la propuesta de Freud nos para aparte de las menciones específicas que acaba de mencionar o señalar César. Les ponía el ejemplo de la diferencia, o bueno, lo que hace el traductor, el intérprete entre dos lenguas. El intérprete no pasa de una clave a la otra o no lo interpreta de acuerdo a lo que él piensa que dice o lo que piensa que el hablante está diciendo, ¿no? O sea, hay una clave, hay un rigor que dice, a ver, esto significa tal y no puede significar otra cosa.
de acuerdo, claro, o sea, lo sabemos lo que hay dentro de toda una interpretación, bueno, hay sintaxis, saber qué te puede decir este elemento, tal, ¿no? O sea, este elemento puede significar tal, pero en ciertas situaciones, pero no tal en otras situaciones. Eh, eh, ahí está la labor del intérprete, pero hay una clave, ¿no? O sea, ahí no se puede, no, el intérprete no puede hacer una elaboración propia de acuerdo con lo que piensa que dice este carácter, ¿no? Eh, eso significaría que no conoce entonces, o sea, si hace una elaboración propia, porque me ha tocado ver eso también, o de lo que piensa que está diciendo el otro, pues es que no, entonces no está entendiendo el idioma, ¿no? Eh, y esto, eh, la pregunta a la que iba es, en una cuestión terapéutica, en el caso del psicoanálisis, ¿cómo saber las dos claves? O sea, yo puedo saber el idioma inglés y el idioma español, ¿no? Y hay nativo hablantes que me dicen no, o sea, esto, no, o sea, que me puede llevar a corregir. Esto que tú dices que es, no sé, que se llama mesa, no se puede decir eh, pen, ¿no? O de otra manera. Eh, pero en el caso de traducir lo que dice el inconsciente, o cuál es la clave, ¿no? O sea, no hay una pauta eh, o si la hay, no sé, esa es mi pregunta, que diga esto significa esto en ciertas circunstancias, total, lo que sabemos, pero ¿qué pasa ahí? ¿No? Entonces yo creo que tal vez esa laguna es la que abre pues todo el problema de que pensar que incluso podría ser una hermenéutica, ¿no? O sea, una hermenéutica abierta, totalmente abierta. Esa es la pregunta. Buena pregunta. Pues a ver, antes de contestar, Leslie, o no sé si quieres contestar lo que dice Lilian. Creo que voy a responder, bueno, más bien me gustaría mencionar con respecto a lo que están diciendo todos, sobre todo lo que empezó con Liz, algo, y bueno, ahorita tal vez sí complementar, ¿no? Eh, bueno, pensando en la diferencia entre el símbolo y lo que se va a significar, ahí es la diferencia entre lo social y la clínica, ¿no? La relación entre el analista y el analizante, o en este caso el analista y el paciente. Más, ¿no? El símbolo, que es esta calidad, sería relacionada al jeroglífico, ¿no? Decir, este símbolo en la pared, ¿no? De las antiguas civilizaciones estaba acordado desde un contrato social, decir, esto va a ser un pájaro. Entonces, cada vez que veamos en una pared un símbolo de este estilo, es que porque está denominando un, un, un acuerdo social de cómo va a ser esto denominado de alguna forma para identificarlo dentro de un contexto, una razón. Entonces, todo el símbolo tiene límites en tanto a era, contexto, momento de tiempo y de civilización, ¿no? En todo momento no es lo mismo el símbolo que podamos ver en Egipto, ¿no? Que cual quieren, ¿no? El que está partido en dos, que sí que encontramos, por ejemplo, ahorita un idioma realizado por dos chamacos que crearon su propio idioma a partir de estos símbolos, es decir, la representación que ellos le están denominando, que ha sido denominado a partir de un acuerdo de cierta sociedad o de cierta forma que lo argumente así, ¿no? Es decir, que lo forme que lo forme así, ¿no? Entonces, cuando pensamos en la clínica no vamos en tanto al símbolo, sino al significante, al significante. Eso es más adelante, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, en Freud no es el símbolo, sino lo que eso representa para el sujeto, lo que eso representa para el que está allí. Es decir, no vamos o sea, no es encaminar, por lo menos desde la clínica, no es encaminar y decir, yo voy a descifrar mis propios, si soy como paciente, a descifrar mis propios, jeroglíficos, no, es que vas denominando en el camino, vas construyendo, vas dando cuenta de eso que está más allá, pero que no está en calidad de símbolo, ¿no? Y si lo está en calidad de cómo tú lo fuiste representando en tu historia personal, o sea, es que es algo de la particularidad y de lo que enfatiza es de esta singularidad, ¿no? Es decir, cómo esto no importa, por ejemplo, esto puede ser una pluma para ti, para mí, para todos, ¿no? Pero cómo va a ser representada en cada uno en la historia, cada uno en el inconsciente, o sea, es decir, en cada uno, es diferente porque tú puedes soñar que la pluma le dio un pájaro, tú puedes soñar que la pluma se cayó de un escritorio, tú puedes soñar que la pluma
tiene alas, ¿no? Y aunque incluso dos personas puedan soñar con la pluma con alas, no va a significar lo mismo para cada persona, ¿no? Va a estar relacionado a diferentes elementos, ¿no? Y eso es lo que se hace, ¿no? Entonces, dando lugar, esto es el paralismo, ¿no? Y en tanto al último comentario que estaba refiriendo en la clínica, es esto, ¿no? No es como que haya una clave, no hay algo a decir, yo voy a decir que hay aquí, no es poner el supuesto, ahí el supuesto saber del analista se lo pone al otro, es decir, tú vas a saber y tú vas a dar lugar de eso, tú le vas a poner ese nombre. Yo no le voy a poner el nombre, ¿no? Yo no se lo voy a poner, tú se lo pones. Entonces, ¿cuál es la labor de, o sea, ahí lo está pensando Freud desde la interpretación, pero posteriormente no es que vayas a quitar, poner, y aquí ya refiero lo de vía de la vara y vía de la porre, ¿no? Que no es quitar ni poner, sino que más bien, ¿para qué está ahí el analista, no? Porque el analista conoce o tiene cierto sentido de estos procesos, ¿no? De estas formas inconscientes, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo va a dar lugar a eso? ¿Cómo vas a saber cuál es la clave? Es que no hay clave. El que te da la pauta es el analizante. Él va llevando la pauta, ese es el asunto, ¿no? Porque ahí el supuesto placer se le devuelve, el supuesto saber se le devuelve, ¿no? En forma de espejo al otro, ¿no? Es decir, a ver, ¿no? Cuando te dicen, ¿qué significa que se me caían los dientes? No, ¿tú con qué lo significas? Que eso es lo para ti. No es lo mismo lo que el analizante va a decir en ese momento que si elabora el sueño en 3 años o en 3 meses, va a decir otra cosa y en ese momento va a significar otra cosa y va a estar relacionado tal vez a otra cosa, ¿no? O tal vez a lo mismo, ¿no? Pero eso el que te da la pauta es el analizante, ¿no? No es que él te siga, tú lo sigues a él o a ella. Tú lo vas en esta relación, ¿no? Y ahí es donde entra también, por ejemplo, ahí entra esto de la transferencia que están refiriendo, ¿no? Pero bueno, nada más que quería mencionar esta parte y que nada más para finalizar, esto de la imagen, ¿no? La imagen la podemos pensar desde el símbolo, ¿sí? Pero ya hablando del significante y ya las representaciones, lo que dan cuenta es de la imagen acústica, es decir, que en un sueño, en esta parte de la condensación del desplazamiento, pueden estar varias cosas mezcladas, es decir, puedes soñar con el olor de la cola de una abeja. ¿Cómo huele la cola de una abeja? No tienes idea, pero tú estás oliendo la cola de una abeja, ¿no? Es decir, el polen o lo que tú quieras, pero no te das cuenta, es decir, cómo puedes tener una sensación a chocolate, no la sensación en la boca, una sensación de chocolate en la piel. ¿Cómo escribirías, cómo descifrarías eso? No, eso el sentido se lo tiene que dar el analizante. Decir, ¿por qué la piel? ¿Por qué el chocolate? ¿Y qué es eso? ¿Y cómo es para cada uno? ¿No? Pero bueno, esto ya sería todo lo que quiero decir. A ver, César. Es que esa pregunta que hace esta Liliana, así me parece crucial. O sea, Freud está hablando de los jeroglíficos, tiene perfectamente claro cómo funcionaron los jeroglíficos, cómo fue el desciframiento, y cuando ella dice que cuál es la clave, es porque es el nombre de Ptolomeo y de Cleopatra, los que permitieron esa operación que Alush llama transliteración, que es pasar de una letra a otra letra. O sea, en cuanto al asunto de la clave que plantea Lilian, ¿cuál sería la clave? Es que me parece a mí que eso es lo que está en juego en el movimiento de lo que está en juego en Lacan. O sea, Lacan está trabajando eso cuando habla de su producción de la letra. Miren, ¿me dejas compartir pantalla, Beto? Sí, déjame tu. Que es, o sea, a mí me parece que viene bien a colación sobre lo que se está trabajando en este momento, porque lo que está en juego o sea, esto que se está discutiendo en este momento es lo que dice Lacan en este texto que estamos por seguir. Pero fíjense, dice el texto, esto es SIR del texto que sigue ahorita, y dice Lacan en el ámbito de lo simbólico, en el registro de lo simbólico. Dice, para abordar de una cierta manera el tema del que hablo, a saber, el simbolismo, diré que toda una parte de las funciones imaginarias en el análisis no tienen otra relación con la realidad fantasmática que manifiestan que, si ustedes quieren, la que tiene la sílaba po, con el jarro de las formas. Está diciendo que el asunto de la sílaba como escritura fonética es lo que está sosteniéndose en el sueño. Se está refiriendo a lo que dice Freud. Preferentemente simple que ella designa.
como se lo ve fácilmente en el hecho de que en polis o poltrón, cobarde, esta sílaba po tiene evidentemente un valor muy diferente. Uno podría servirse del pote para simbolizar la sílaba po, inversamente en el término polis o poltrón, pero comprenderá entonces añadir a ello al mismo tiempo otros términos igualmente imaginarios, que no serán tomados ahí por otra cosa que como sílabas destinadas a completar la palabra, perdón. Está hablando de una escritura en imágenes, en eso radica la teoría del significante y la producción de la letra, como una cosa que no significa nada. Ahora, por ejemplo, sí hay una cosa, Lilian, que cuando uno está hablando en análisis, o sea, cuando uno está en condición no de escuchante, sino de hablar, de que eso hable, si el analista logra hacer un corte suficiente para regresarte lo que estás diciendo en el sueño, por ejemplo, con haciendo los límites, se permite leer porque la clave es, ¿cómo decirlo? No, a lo mejor tú sueñas en chino, pues, porque estás allá, pero, y porque hablas chino, pero, o más o menos habla chino, pero en español es muy fácil que tú, con la misma letra, por ejemplo, una vez escuché una cosa así, un juego de palabras. Alguien dijo en un sueño alguien le dijo, no escuché esto atendiendo a nadie ni nada. Eso lo escuché con alguien que dijo esto, que atendía a alguien más. Dijo que en el sueño le había dicho una persona a ese soñante que la mordiera. Y este cuate le responde que la mordiera. Yo no sé si eso sea correcto o no, pero ese es un tipo de escansión de escritura que está permitiendo que se reescriba de manera distinta y que lo que está escrito se recoloque. Pero me parece que esa posibilidad solamente, no sé si sea privativa del análisis, pero a mí me parece que es un ejercicio de desciframiento, de lectura en ciertas condiciones particulares. Eso es lo que yo entendería por el asunto es que, o sea, si uno piensa, por ejemplo, cuando Lacan habla de la forclusión del nombre del padre, a mí me parece que es muy claro que está hablando de la organización en 3 niveles de la piedra roseta, de que como hay una cosa que está escrita en jeroglífico, luego en demótico y luego en griego. Si el nombre de Cleopatra o de Ptolomeo no tuviera este carácter, este cartucho, que es lo que llama shifter, en Jacobson, por ejemplo, en los cambios de cómo una cosa puede significar otra, el cartucho significa que eso es un nombre propio y ese nombre no se translitera, no se traduce, se translitera, se sostiene, esa fue la clave. A mí me parece que hay algo de ese orden que está en juego en el análisis, pero no es a partir de una decisión. O sea, entiendo que por un lado, esto que dice Leslie sobre el asunto de cómo se va significando, claro, pero es que la captación inconsciente, o cómo llamarlo, el movimiento inconsciente, siempre está más allá del sujeto, no está en su pensamiento, ni del analista tampoco. El analista no sabe, tiene ahí algunas figuraciones. Por eso dice Lacan que es una relación con el saber, que el discurso analítico es una relación con el saber nueva, como el saber como producción, no como origen. Eso es lo que yo respondería a esa que me parece una muy buena pregunta, no formulada a mí, sino para hacerse entender entonces, cuál sería la clave que se tendría que llevar que se pondría en juego en una operación de sueño para transliterar lo que escribe el sueño y lo que está, y la otra escritura que está, ocultando, digamos. Eso es lo que yo pienso con respecto a lo del desciframiento de las claves. Gracias. ¿Pero crees que sería una clave eso, César, o como un método, digamos? No lo sé, no lo sé, realmente no, es que cuando dice clave, no, sí, habla y el saber, sí, habla del saber, es una relación con el saber, el inconsciente el análisis es una relación con el saber particular.
Entonces, lo que dice en el desciframiento, la clave de lectura, es que en esa lectura de ese desciframiento hay una cosa en particular que en ese momento opera como clave. Y me parece que Lilian, por su conocimiento, es que además, como la escritura con la que ella está relacionada es una Bilderschrift, es una escritura con imágenes, sabe que la posibilidad de pasar de una escritura a otra depende de ciertas claves en las que se pueda anclar. Ahora, esa sería mi pregunta. ¿Existe una clave de esa naturaleza en la transliteración del sueño? No lo sé. Por eso es que me parece tan interesante la pregunta. ¿Y cuál sería? No tengo idea. Yo creo que se escucha y que algo se dice finalmente, pero creo que jamás está en manos de nadie eso. Esa es mi opinión con respecto a lo que sucede en el análisis. El dispositivo opera, pero no, o sea, a condición de que no es la persona del analista. El analista no es la persona del analista. Esa es mi opinión. Gracias. Muchas gracias, César. Gracias, César. ¿Alguien más tiene algún comentario sobre esto último o en general del texto? Pues ahí como que no me, como que César, como que ya ahí ya no supe, pues, entiendo que ah, Ajá. es algo así como, estoy entendiendo que es algo así lo escrito por Freud, como algo que ya no se puede mover o como una clave, como dice Lilian, eh, pero que ya está dicho, estoy entendiendo así, que ya está dicho. Mira, yo le sugiero encarecidamente, yo creo que ha sido lo mejor que yo he leído de psicoanálisis, ya está así. Bueno, de las cosas que más me gustan, pues, del psicoanálisis, después de Freud y de Lacan, letra Ujú. por letra. Es Ese de, libro que compartió no lo tenemos, ¿verdad? No, sí, es, el que yo compartí en la pantalla es SIR, es la conferencia que vamos que sigue. Pero letra por letra es un libro que escribe Alush en el 84, me parece que se publica, lo empieza a escribir desde el 76, este, pero tiene un artículo en particular que es lectura de un desciframiento. En ese, en ese texto que realmente les sugiero que lo lean, es muy importante, sobre cómo funciona esta operación de una escritura a otra escritura y el desciframiento que habría hecho esta persona, que es muy parecido a lo que hace Schreber en la transliteración que hace con las palabras que escucha. Cuando puedan, sí denle un chance, es un gran libro, letra por letra, gran libro. Así se llama. Sí, está padrísimo. Está en EPL, es la traten de conseguirlo. editorial. Bueno, ya les anoté ahí el nombre del libro en el chat y el nombre del autor. Entonces, por si les interesa ese autor que acaba de mencionar César, Gracias. eh, porque ese libro sí no lo tengo yo, pues así en pirata como se los he pasado ahorita, ¿no? Entonces, sí habría que comprarlo. Pero me parece que no son muy caros esos libros de, ¿qué estará como en 200 pesos, César? ¿O ya están más caros? No, creo que sí cuesta, creo que cuestan 500, creo que cuesta Ah, 500. entonces hay que ver si lo conseguimos. No, mire cómo lo consigan, pero es un librazo, en serio, es un librazo, es Si de los... alguien lo tiene, que nos haga el favor a los que somos pobres. Bueno, Rodrigo, ¿Qué tal? Buenas noches. Pues, yo me conecté tarde por unos imprevistos, pero escuché, este, de la última parte y me acordé yo de un sueño como analizante, ahorita que hablaron de análisis y todo eso y de los sueños, en el que estaba yo enredado en una azotea
y le hablaba yo, le pedía ayuda yo a mi esposa, pero atrás estaba mi analista y me despertó mucha angustia. Y por ahí alguien comentó eso del sueño y la angustia y a mí me causó mucha gracia, ¿no? Que es cierto, ¿no? Y me acordé de eso. Y ese sueño tan angustiante me hizo volver a análisis. Yo había ya dejado el análisis y regresé. Entonces les quería yo compartir ese sueño. Sí, pues muy interesante es lo que Carla hizo esa pregunta también, pues muy importante, ¿no? De que hace que alguien comente un sueño y pues, ya es la angustia, ¿no? Sí, también eso es algo muy interesante. Fíjense Que no que... soñamos, no somos angustiosos. Ujú. Yo no sueño. ¿Cómo? ¿No Yo no sueñas? sueño, o por lo menos no es consciente. No sé qué sueño, si sueño. Vas a ver que te vas a empezar a acordar. Ya perdí mis sueños, dice. Ya no tengo esperanzas. Eso es otra cosa, Eso es otra cosa, exactamente. pero muy interesante, ¿eh? Eh, Esto que comentas. Duermo Debe ser feliz, me levanto y yo no me acuerdo de nada. Ujú. Llego muy cansada como para soñar, yo creo. Oigan, y me pareció muy interesante eso también de que el analizante es el que lleva el análisis, ¿no? Por esa pregunta de cómo interpretar cómo, y la cuestión del espejo, ¿no? Y la importancia de escucharse. También finalmente uno a eso va a análisis, ¿no? A escucharte pues sí es cierto, ¿no? Y tal vez alguna palabra, algún comentario o el mismo silencio, como ahora lo entiendo como espejo, pues te ilumina, ¿no? Sí. Oigan, pues ya nos quedan 5 minutos más. Se fue muy rápido ahora sí la sesión. Estuvo muy bueno, muchas cosas. Pues yo creo que para la próxima entonces vamos a tener que empezar la conferencia que habíamos dejado para ahora. Está bien porque algunas personas no habían podido leerla. Son 40 páginas, está interesante. Ahí hay un grafo que pone Lacan que también es muy interesante, ¿no? Entonces, la próxima sesión yo creo que podemos retomar, bueno, no retomar, pues empezar más bien la conferencia que teníamos planeado empezar hoy. Este, ¿Qué más? Bueno, para algunas personas que se unieron hoy, si algún momento tienen algún imprevisto o algo, se les hizo tarde, como nos comentaba Rodrigo, ahora pues se están grabando las sesiones y las subimos a YouTube, también tenemos ahí un canal. Si no Pero saben, perdón, ¿cuál es el canal de YouTube? Yo lo busqué, pero no, sí encuentro algunas, pero no todas. ¿Cuál sería? ¿O cómo refiere ahí para la búsqueda? si quieren se los mando en el grupo, les mando el link para que lo Gracias. puedan ver. ¿Qué más? Tenemos la carpeta del Drive, ¿no? Si no se las he mandado, pues ahí me la piden por mensaje y bueno, creo que es todo. Alguien, no sé si alguien tenga algo más para Ya agregar. Joaquín nos pasó el libro letra por letra para los que lo Eso es quieran. todo, Joaquín, muy bien. Gracias, didáctica, de Joaquín. veras, ¿eh? Gracias. Sí, perfecto, muchachos. Pues entonces, así le hacemos. No sé si alguien tenga algo más que comentar. Si no es así, pues les agradezco que hayan estado otra vez en una sesión más de este taller. Ahí vamos avanzando, ya nos acercamos, ya, bueno, la conferencia ustedes van a ver ya es Lacan, pero todavía es un Lacan, diría yo, un poco más sencillo, no sé cómo lo habrán visto. Entonces, es un texto que me parece muy importante, vamos viéndolo, lo vemos con calma, no sé cuántas sesiones nos lleve, no importa. Ahí vemos, son 40 páginas y a ver si puede salir en una sesión o si nos lleva varias.
también lo hacemos. La próxima sesión yo creo que también, al principio me gustaría comentarles algo sobre la metáfora y la metonimia de manera sumamente pues reducida, ¿no? Porque como les decía, en este taller no pretendemos agotar todos los temas y menos temas tan complejos como esos, pero dar, sí, como diría Lilian, ciertas claves para ir entendiendo las cosas que leemos de Lacan, ¿no? Entonces, nada más hacer un comentario breve sobre la metáfora de la metonimia y ya después empezamos con lo de la conferencia. Bueno, pues muchas gracias por haber estado aquí hoy. Nos vemos dentro Hay de que 15 días. preguntar mucho para que se ponga buena la cosa. Sí, ese es el chiste y discutir, ¿no? Y como decía César también en otra actividad que tenemos, ¿no? De no creérsela, ¿no? El chiste de estas cosas es ver si mi lectura es lo que yo creo o la puedo reforzar con otros puntos de vista o puedo cambiar de opinión. Pues de eso se trata de leer en grupo, ¿no? Más con estas cosas tan complejas que, que nos enfrentamos aquí, ¿no? Entonces, pues muchas gracias y pues nos vemos la próxima. Muchas Adiós. gracias. Gracias a Leslie y a César, que la verdad sí aportan bastante, saben mucho. Gracias. 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 Adiós. Gracias. Buenas Hasta noches. luego, gracias, Gracias a saludos. todos. Adiós.